El mar ha sido testigo de algunos de los eventos más aterradores y extraños de la historia. Exploradores desaparecidos sin rastro, barcos malditos que nadie se atreve a tocar, y misterios que ni la ciencia ha podido explicar. Todos hemos oído hablar del Titanic, pero hay otros barcos cuyos destinos fueron aún más escalofriantes, y lo peor de todo es que muchas de sus historias siguen sin una explicación. Un barco que reaparece después de haber desaparecido sin rastro durante años. Otro donde toda la tripulación fue encontrada muerta, sin signos de violencia. Una embarcación que navegó sola por décadas, como si algo la poseyera. Pero lo más aterrador es que estos barcos tienen algo en común, un patrón oscuro que se repite a lo largo de la historia. ¿Maldición, coincidencia o algo más? Si crees que los barcos solo se hunden o llegan a puerto, prepárate para descubrir las historias que desafían la lógica y que hasta hoy siguen atormentando a quienes se atreven a investigarlas. Dicen que el océano guarda secretos, pero lo inquietante es cuando esos secretos regresan a la superficie. El mar es inmenso, oscuro e implacable. No perdona errores, no deja testigos y a veces devuelve barcos que nunca debieron volver. En esta parte exploraremos 3 barcos históricos que comparten un destino tan extraño como aterrador. Barcos que desaparecieron, reaparecieron o cuyos tripulantes murieron en circunstancias inexplicables. 1. El Mary Celeste, el barco fantasma que nadie pudo explicar. Imagina un barco navegando a la deriva en el océano, intacto, con todas sus provisiones, pero sin un solo ser humano a bordo. Ese fue el Mary Celeste, encontrado en 1872 en medio del Atlántico. Los marineros que lo abordaron quedaron helados, la carga estaba intacta, las provisiones sin tocar, no había signos de violencia, peleas ni escape apresurado. El bote salvavidas desapareció, pero no había señales de tormenta. La tripulación se esfumó sin dejar rastro. No hay evidencia de motín, ataque pirata o accidente. Hasta hoy, nadie sabe qué pasó en el Mary Celeste. Tal vez se dieron cuenta de que olvidaron apagar la estufa en casa y decidieron nadar de regreso. 2. El SS Orang Medan, el barco de los muertos. Ahora subimos el nivel de terror. En 1948, en el estrecho de Malaca, un mensaje de auxilio estremeció a los barcos cercanos. Todos están muertos, la tripulación está muerta, yo también voy a morir. Cuando un barco mercante abordó el Orang Medan, la escena era de pesadilla. Todos los tripulantes estaban muertos, pero sin heridas visibles, sus rostros congelados en expresiones de horror absoluto. Los ojos abiertos, las bocas desencajadas, como si hubieran muerto viendo algo aterrador. Antes de que pudieran investigar, el Orang Medan explotó misteriosamente y se hundió, llevándose cualquier prueba con él. Nadie sabe qué causó las muertes, pero se han planteado teorías que van desde gases tóxicos hasta algo paranormal. Dicen que el miedo puede matar, pero lo extraño es que murieron todos a la vez. 3. El SS Baichimo, el barco que se negó a morir. Algunos barcos se hunden, otros se niegan a hacerlo. En 1931, el SS Baichimo, un barco mercante atrapado en el hielo del Ártico, fue abandonado por su tripulación, que asumió que el barco quedaría atrapado para siempre. Pero entonces empezó lo imposible. Semanas después, el Baichimo fue visto flotando a la deriva, libre del hielo. Durante décadas, apareció y desapareció en distintos lugares del Ártico. Marineros lo veían, pero cuando intentaban abordarlo, se alejaba como si tuviera voluntad propia. La última vez que se vio fue en 1969. Desde entonces se perdió en el mar, o tal vez sigue vagando, esperando a su próxima víctima. Quizás solo estaba cansado de que le dieran órdenes, y decidió hacer su propia ruta. Estos 3 barcos tienen algo en común. Sobrevivieron a su tripulación. No hay explicación clara de lo que ocurrió a bordo. Parecen desafiar las reglas del tiempo y la lógica. Pero aún nos quedan otros barcos con destinos aún más perturbadores y con un patrón aún más siniestro. Dicen que el mar lo guarda todo, pero estos barcos parecen haber encontrado algo que nunca debieron descubrir. El mar es un abismo sin memoria. Se traga barcos, vidas e historias, pero a veces devuelve cosas que nunca debieron volver. En esta parte, exploraremos barcos que desaparecieron sin dejar rastro, otros que desafían la lógica del tiempo y el espacio, y algunos que regresaron, pero no como los recordaban. Prepárate, porque si los casos anteriores te parecieron aterradores, estos barcos van más allá de lo explicable. 1. El USS Cyclops, la desaparición perfecta. En 1918, el USS Cyclops, un enorme barco de la Marina de Smiths, desapareció con 309 personas a bordo, sin emitir un solo mensaje de auxilio.
No hubo tormenta. No había señales de ataque enemigo. Simplemente se desvaneció en el Atlántico. Este barco cruzaba el Triángulo de las Bermudas, una zona famosa por desapariciones misteriosas. A pesar de las investigaciones, ni un solo fragmento del barco fue encontrado. Ningún cuerpo, ningún escombro, como si el océano se lo hubiera tragado por completo. Lo más extraño es que, años después, 2 barcos gemelos del USS Cyclops también desaparecieron en circunstancias similares. Alguien debería haberle dicho a la Marina que construir barcos con el mismo modelo parecía una mala idea. 2. El Castus, el velero maldito. En 2007, el Castus, un pequeño yate australiano, fue encontrado navegando solo cerca de la Gran Barrera de Coral. La mesa estaba servida con comida fresca. Los chalecos salvavidas seguían en su sitio. Los motores funcionaban perfectamente. Pero la tripulación había desaparecido sin dejar rastro. Se revisaron teorías como ataques piratas, accidentes o hasta un frenesí de pánico en el que todos saltaron al agua por error. Pero nada explicaba por qué todo estaba en orden, como si los tripulantes se hubieran evaporado en el aire. Quizás el barco tenía ganas de un poco de soledad. Todos necesitamos un respiro de vez en cuando. 3. El Octavius, el barco atrapado en el tiempo. Este caso es digno de una película de terror. En 1775, un barco ballenero encontró un barco a la deriva en el Ártico. Al abordarlo, la escena fue escalofriante. Toda la tripulación estaba muerta, congelada en sus posiciones. El capitán seguía sentado en su escritorio, con un diario en la mano. La última entrada del diario tenía fecha de 1762, es decir, el barco llevaba 13 años desaparecido. Se cree que el Octavius quedó atrapado en el hielo con toda la tripulación a bordo, y el frío extremo los congeló en sus últimas acciones. Lo aterrador es que, según el mapa que encontraron en el barco, parece que completó su viaje, solo que con una tripulación de cadáveres. Dicen que algunos barcos viajan con el viento, este viajó con el invierno. ¿Destino o maldición? Todos estos barcos tienen algo en común. Desafían la lógica y la ciencia. No dejaron rastros de lo que realmente ocurrió. Parece que el mar decidió tomar lo que le pertenecía o regresarlo de formas perturbadoras. Pero hay algo aún más inquietante. En la parte 4 exploraremos los barcos que parecieron regresar de la muerte, aquellos que desaparecieron y volvieron décadas después, a veces sin ninguna explicación lógica. Dicen que el océano no tiene memoria, pero estos barcos parecen ser la prueba de que el mar nunca olvida. Algunos barcos desaparecen para siempre, otros, sin embargo, regresan, pero cuando lo hacen no siempre son los mismos. A veces el barco sigue ahí, pero su historia ha cambiado. Su tripulación ya no está, o peor aún, algo más de haber tomado su lugar. En esta última parte, exploraremos 3 barcos que fueron dados por perdidos, hasta que regresaron en circunstancias imposibles. El Joyita, el barco que volvió vacío. El 3 de octubre de 1955, el barco mercante Ember Joyita zarpó de Samoa con 25 personas a bordo. Nunca llegó a su destino. 5 semanas después, fue encontrado a la deriva, vacío. Toda la tripulación había desaparecido, pero no había señales de lucha. El equipo de radio estaba destrozado, pero el barco no mostraba daños graves. Lo más inquietante, el barco estaba parcialmente hundido, pero aún flotaba. Nadie sabe qué pasó con los tripulantes. No hubo tormenta, no hubo ataque pirata, simplemente se desvanecieron. El Joyita fue reparado y siguió navegando, pero desde entonces, quienes lo tripularon reportaron fallas inexplicables y una extraña sensación de ser observados. Tal vez el barco se cansó de la gente y decidió hacer un viaje solo. 2. El SS Cotopaxi. El barco que regresó 90 años después. El SS Cotopaxi desapareció en 1925 en el Triángulo de las Bermudas. Se asumió que se había hundido, hasta que en 2015 fue hallado navegando solo cerca de Cuba. El barco estaba intacto, pero sin tripulación. No había signos de daño ni de haber estado bajo el agua. Era como si simplemente hubiera desaparecido y regresado 90 años después. Las autoridades cubanas investigaron el caso, pero ninguna explicación pudo justificar cómo un barco perdido, hace casi un siglo, apareció como si nada. Cuando te pierdes en Google Maps pero logras volver, solo que 90 años tarde. 3. El SS Waratah, el barco que nunca quiso ser encontrado. En 1909, el SS Waratah, con 211 personas a bordo, zarpó de Sudáfrica. Nunca llegó a su destino.
Las búsquedas no encontraron restos, escombros ni señales de vida. Pero lo más perturbador fueron los reportes de barcos que afirmaban haberlo visto navegando, décadas después de su desaparición. En 1925, un capitán reportó haber visto un barco idéntico al Waratah, en la misma ruta donde desapareció. En 1977, otro barco reportó haber visto una embarcación fantasmal en las costas de Sudáfrica. A pesar de los avances en exploración submarina, jamás se ha encontrado rastro del SS Waratah. Algunos creen que sigue vagando, atrapado en algún bucle inexplicable del tiempo. Dicen que algunos barcos llegan a puerto y otros simplemente siguen navegando por la eternidad. Los barcos que la historia no quiere explicar. Al final, todos estos barcos comparten un patrón escalofriante. Desaparecieron sin explicación, regresaron en circunstancias imposibles. Algunos parecen seguir navegando, aunque nadie debería estar a bordo. El océano es el último gran misterio de la Tierra. Tal vez haya cosas que aún no entendemos, y tal vez hay historias que el mar nunca quiso que conociéramos. Y ahora, la pregunta es, ¿qué harías si en tu próximo viaje en barco te das cuenta de que estás en una embarcación que fue reportada como desaparecida hace décadas? Si eso pasa, asegúrate de que al menos haya Wi-Fi para avisar.